Recordad la paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, sin embargo es. En el principio, que es ahora, siempre existía el sí mismo. Todo el mundo sabe lo que es, pero nadie puede describirlo, como tampoco el ojo, que ve todas las cosas, puede verse a sí mismo. El sí mismo es lo que es y todo lo que es. No se le puede nombrar. No es ni viejo ni joven, ni pequeño ni grande, ni tiene forma ni carece de ella. No teniendo opuestos, es aquello que todos los opuestos tienen en común. Es la razón por la cual no hay negro sin blanco, ni forma sin vacío. No obstante, el sí mismo tiene dos vertientes. La interna se llama nirguna, significa que no tiene cualidades y que no puede pensarse ni decirse nada acerca de él. La externa se llama saguna, significa que puede ser considerado como realidad, conciencia y felicidad eternas. Lo que se dice a continuación debe ser considerado desde la vertiente saguna. A causa de su eterna felicidad y deleite, el sí mismo está constantemente en acción, y su acción o juego, llamado lila, es como el canto y la danza. Está hecho de sonido y silencio, de movimiento y de descanso. El juego del sí mismo consiste en perderse para luego volverse a encontrar, en una especie de juego al escondite sin principio ni fin. Al perderse se produce la desmembración, se olvida de que es el uno y la sola realidad, y juega a ser la vasta multitud de seres y cosas que forman este mundo. Al encontrarse, se produce la remembración. Descubre de nuevo que constituye desde siempre y para toda la eternidad el uno que se esconde tras los muchos, el tronco del que salen las ramas, y que su apariencia de multiplicidad no es más que maya, es decir, ilusión, arte, poder mágico. El juego del sí mismo es como un drama del que es a la vez actor y espectador. Al entrar en el teatro, el auditorio sabe que lo que va a ver es solo una representación, pero el buen actor crea maya, crea una ilusión de realidad que proporciona a los espectadores deleite o terror, risa o lágrimas. Cuando los seres son felices o sufren, equivale a decir que el sí mismo, en tanto que espectador, es seducido y arrastrado por el sí mismo en tanto que actor. Una de las múltiples imágenes del sí mismo es Hamsa, el ave divina que incuba el mundo como si se tratara de un inmenso huevo. Se dice también que con la sílaba Ham, el sí mismo exhala, desperdigando así las galaxias por todo el universo, y que con la sílaba Sa inspira y atrae de nuevo a todas las cosas a su unidad primera. Cuando el sí mismo exhala, se le conoce con el nombre de Brahma, el creador. Mientras retiene el aliento, es Vishnu, el conservador de la vida en todo el universo. Y cuando inspira, entonces es Shiva, el destructor de la ilusión. Esta es, pues, una historia sin principio ni fin. El sí mismo exhala e inspira, se pierde para hallarse de nuevo, y así prosigue el juego por toda la eternidad. Estos periodos son conocidos como los días y las noches del sí mismo, cada uno de los cuales es equivalente a un kalpa, o 4.320.000 de nuestros años. El día, o manvatara, se divide en 4 yuga, o épocas. Krita Yuga es la edad de oro, una era de felicidad total en el mundo de la multiplicidad.
Tiene una duración de 1.728.000 años. Treta Yuga es algo más corta, ya que dura solo 1.296.000 años, y es como una manzana que tuviera un pequeño gusano en el corazón. Las cosas empiezan a torcerse, y todo placer contiene en sí una pequeña semilla de ansiedad. Dvapara Yuga es todavía más corta. Dura 864.000 años, y en ella las fuerzas de la luz y las tinieblas, del bien y del mal, del placer y el dolor, aparecen equilibradas. Al final del ciclo llega la cuarta época, Kali Yuga, durante la cual el mundo se muestra abrumado por las fuerzas de las tinieblas. El sí mismo se ha extraviado de tal forma que todo su anterior deleite aparece ahora en forma de horror. Finalmente surge la manifestación de Shiva, el del cuerpo azul y los 10 brazos, que respirando fuego inicia la terrible danza Tandava y reduce el universo a cenizas. Al cesar la ilusión, el sí mismo retorna de nuevo a su unidad y felicidad originales y permanece durante otro kalpa de 4.320.000 años en el estado de pralaya o paz total, antes de volver a perderse de nuevo. Los mundos que se manifiestan cuando el sí mismo exhala no son tan solo el nuestro o los que pueden contemplarse en el cielo. También existen otros tan diminutos que 10.000 de ellos podrían ocultarse en la punta de la lengua de una mariposa, y otros tan enormes que todas nuestras estrellas cabrían en el ojo de un pez. Existen también otros mundos a nuestro alrededor o incluso en nuestro interior de los que no somos conscientes porque no emiten señales que puedan ser captadas por nuestros sentidos. Todos estos mundos, pequeños o grandes, visibles o invisibles, son tan numerosos como las arenas del Ganges. En todos esos mundos, todos los seres atraviesan las 6 fases de la rueda del devenir. Estas son, en primer lugar, el reino de los devas, esto es, de los dioses y ángeles, que se hallan en la cumbre de la felicidad y del desarrollo espiritual. La segunda es el reino de los asura, especie de ángeles negros, que manifiestan el sí mismo en forma de ira. La tercera está formada por el reino de los animales, peces, mamíferos, aves, insectos. El cuarto reino es el Naraka, que constituye un estado profundo de miseria y de degradación espiritual y corresponde a la gente inferior de la rueda. Comprende los purgatorios del fuego y del hielo, y en ellos el sí mismo se manifiesta a través del éxtasis del sufrimiento. El quinto reino es el de los preta, espíritus frustrados que poseen inmensos vientres y bocas pequeñísimas. El sexto y último es el reino de los seres humanos. Todos los seres de cada uno de estos reinos están ligados a la rueda del devenir a través de su karma, es decir, las acciones con intención de resultados, sean estos buenos o malos. Todos los seres desean cosechar los frutos de sus acciones mientras permanecen ignorantes de su verdadera naturaleza y piensan: yo he venido a la existencia y un día abandonaré la existencia, sin darse cuenta de que no existe el yo, porque no hay sustancia, excepto aquella que es una y original y que está por encima del tiempo y el espacio. Cualquiera que, dejando de lado todas las ideas o teorías, medita con devoción sobre el sentimiento que despierta la expresión «yo soy», despierta repentinamente al conocimiento de que no existe un yo, sino únicamente el sí mismo. A estos seres se les conoce con el nombre de Jivan Mukta, liberados, aunque todavía conserven su forma individual. Y liberados antes de la disolución de su propio cuerpo y antes de la disolución del universo
al final del kalpa. Para ellos ya no existe el yo y el otro, lo mío y lo tuyo, el éxito o el fracaso. Ven todos los seres, todas las cosas, todos los acontecimientos, tan solo como manifestaciones del sí mismo, a través de las miríadas de formas que reviste. A pesar de lo que podamos creer sobre el libre albedrío y la elección libre, llegamos a ver que solo somos personajes soñados en una especie de juego divino. El miedo o la cólera pueden surgir, pero se ven como parte de la manifestación total de la consciencia. Es el juego que está teniendo lugar. Digamos que hay una sensación de cólera. Hay su rostro, la lluvia está cayendo sobre el tejado, ella ha puesto su mano en su boca, hay cólera y hay el ruido de un coche que pasa. Todo ello es lo infinito que juega, y yo soy la luz que permite que ese juego sea, y eso es también usted. Cuando acontece esta visión, se ve también que uno no posee nada. La respuesta solo emerge cuando ya no hay pregunta, pero lo más próximo que puedo acercarme a la respuesta en palabras es sugerirle que nosotros somos infelices porque no aceptamos que estamos divididos en dos para volver a hacernos uno nuevamente. Es un juego que está jugando la conciencia y a veces no parece muy divertido. La separación es la experiencia que elige tener la conciencia con toda su diversidad, y el juego es danzar dentro y fuera de la separación y la unidad. Cuando el yo ya no es, hay simplemente un morar en el amado. El juego continúa y hay una respuesta al juego, pero la respuesta viene de ninguna parte y va a ninguna parte, y el juego y la respuesta es la expresión divina. Todo se ve y se escucha y se siente como el amado, y el amado es el terreno de todo lo que es. Este es el gran juego. Lo infinito se manifiesta a través de usted como un personaje soñado en una gran función llamada vida. Hipnotizado en la creencia de que es un individuo separado, usted cree, por consiguiente, que tiene que negociar con la existencia. Esto da miedo, entre otras cosas. Usted elige el mejor camino en lo que parece ser una existencia separada, y lo hace tan bien como puede. Cuando esto no parece funcionar, algunas gentes comienzan a hacerse la pregunta: ¿quién soy yo? Y entonces es cuando surge otra gran dificultad, porque la respuesta a esta pregunta parece estar en oposición directa a todo lo que habían creído e imaginado. Lo que usted es nada. Lo que usted es más allá de todo lo que haya creído alguna vez. Como una entidad separada, usted no tiene ninguna elección ni libre albedrío. Usted simplemente está siendo vivido por lo infinito a fin de descubrir que usted es lo infinito. Estos son conceptos tan demoledores y amenazantes que la mayoría de la gente los rechaza. Cuando se les dice, además, que no hay nada que puedan hacer para redescubrir su libertad, entonces el asunto entero se hace inaceptable para la mente. Usted no tiene ninguna elección real, simplemente porque aquí no hay nadie para elegir. Todo lo que hay aquí es un personaje soñado en una novela que responderá o reaccionará a cualquier circunstancia dada en la manera en que elija el autor. La conciencia, el sí mismo, es el autor, y eso es lo que usted es. La conciencia simplemente es, se manifiesta sin ningún interés en ninguno de los conceptos que nuestras mentes tienen sobre lo bueno o lo malo, el propósito o el significado. Es absolutamente impersonal y no tiene ninguna dirección particular.
está jugando el juego de la creación y la destrucción. De alguna manera, el juego es ilusorio porque no tiene comienzo, ni medio, ni fin, y realmente es solo energía que acontece sin tiempo. La conciencia elige tener experiencias variables y diferentes sin ninguna otra razón que el hecho de tenerlas. La aparente entidad separada es solo un personaje soñado en una novela que está siendo vivida por la energía divina, que es todo lo que hay. Esa aparente entidad separada tiene ciertas predisposiciones y características, y las elecciones son efectuadas por el condicionamiento y la historia de ese personaje vivido. No se plantea la cuestión del libre albedrío, simplemente porque no hay nadie que pueda tener una voluntad o hacer una elección. Pregúntese a usted mismo de dónde vienen los pensamientos, y si observa durante algún tiempo, verá que no son suyos. Todos emergen igualmente de ninguna parte, aparecen, tienen su momento, y entonces retroceden a la nada. Su origen no es obra de usted. La conciencia es todo lo que es, y no hay nada que no emerja de la conciencia. La creencia en un pequeño sí mismo es la conciencia identificándose como una entidad separada, como un yo. Esto es el juego del escondite. Este es el juego. Lo infinito está en reposo, y entonces lo infinito juega. Parte de ese juego, que usted mismo ha ignorado, es tener la experiencia de sentirse separado y después volver a casa. Esto acontece a todos, pero para la mayoría acontece en el momento de la muerte del cuerpo-mente. Lo infinito goza de la experiencia de la limitación, con la posibilidad de la liberación. Fluir en el sin yo implica que existe él. Si no existiera él, fluir sin yo desembocaría en el caos. Él se presenta en múltiples formas. El contacto con él es el punto de referencia desde el cual experimentar el contacto con sus manifestaciones cobra sentido. En él el significado es total. Todo cobra sentido y se reconoce en él la realidad única. Única por no ser relativa, única por ser permanente. Entonces comienzan las pruebas de lo no resuelto. Se presentan hasta que se resuelven. Se resuelven cuando él se vuelve a reconocer en ellas. Resolver es volver a él. Él siempre es nuevo, pero nunca conocido. Su vivencia guía, pero no es un camino para llegar a una meta. En él, el camino y la meta son uno. No se fluye en él para llegar a él, porque fluir en él es estar en él. La realidad del sí mismo se confunde con la realidad de lo que se cree ser, de la misma forma en la que la realidad del mundo se confunde con la realidad de la percepción del mismo. Lo cierto es que existe una realidad en la que no existe separación entre lo que se es y el mundo. Fluir en el sin yo es la magia total. Todo aparece en el instante preciso, no hay azar, y la materia y los objetos cobran vida e inteligencia. Todo contesta y todo responde, porque él se encuentra en todo. Fluir en el sin yo es recuperar la fe del ser. Él es sin fronteras de separación, juicios ni categorías. El acto y el no acto se convierten en lo mismo. El pensamiento y el silencio se vuelven lo mismo. No existe tema ni memoria. Todo es novedoso y sabio en su milagroso aparecer y acontecer. El todo
crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así y todo, para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que, al principio del ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir y el proceso de la creación comienza. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más densa posible de materia. Este proceso se llama involución porque el todo se funde en su creación. Y esto tiene su correspondencia a los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se funde tanto en su creación mental que olvida casi completamente su propia existencia, pues en esos momentos vive en su creación. A este estado involucionario de la creación suele también llamársele la emanación de la energía divina, así como el estado evolucionario se denomina absorción. Al polo más extremo del proceso creador se le considera como el más separado del todo, en tanto que el principio del estado evolutivo es mirado como un retorno de la oscilación del péndulo del ritmo, como una vuelta al hogar. Los antiguos herméticos empleaban la palabra meditación para describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, habiéndose empleado también frecuentemente la palabra contemplación. El Tao produce tanto la renovación como la descomposición, pero no es ni renovación ni descomposición. Causa el ser y el no ser, pero no es ni ser ni no ser. Tao une y destruye, pero no es ni la totalidad ni el vacío. Durante años, Fan, nacido en Yiping, buscó el Tao. Para ello, se aisló en la soledad de las montañas en los alrededores del monte Omei. Una mañana, Fan se rió a carcajadas. ¿Por qué no me lo dije antes? Yo no he encontrado el Tao, sino que de repente me he dado cuenta de que nunca lo había perdido. Aquellas nubes carmesí del amanecer, aquella luz brillante del mediodía, el curso de las estaciones, el derretirse y el evaporarse de la luna, todo eso no son funciones majestuosas o símbolos propicios de lo que se esconde detrás. Son el Tao. Nacer, respirar, comer, releer, caminar, sentarse, despertar, dormir, vivir, morir. Hacer todo eso es seguir el Tao. Cuando aprendes a tomar las cosas como vienen, sin preocuparte con pensamientos de alegría y tristeza, dejándote llevar sin pensar en el deseo de que algo sea distinto de lo que es, entonces eres una sola cosa con las nieblas del valle, las nubes flotantes. Has alcanzado el Tao, has renacido inmortal. Es una broma pasarse años buscando lo que nunca se perdió.